Titulé mi mensaje Espejito, Espejito. Y íbamos con Adriana a traer el espejo grande, pero teníamos miedo que se rompe porque son 7 años de mala suerte. No, no, es el espejo grande que me lo pusieron en la oficina y yo cada vez que llego veo mi realidad, ¿vio? Entonces, uno se acuerda de que Espejito, Espejito es la historia de la malvada, de la historia de Disney, no de Blancanieves. ¿La del espejo? No, es de la Bella Durmiente. Sí, de la Bella Durmiente. Lo estuve mirando este fin de semana para poder hablar de él. Ahí teníamos a una mujer malvada que se miraba a un espejo para que la retroalimentación que llegaba a ella como pensamiento era que alguien le dijera que era la más bella de toda la comarca, ¿verdad? Decía, espejito, espejito, ¿quién es la más bella? Entonces el espejo le decía, tú y solo tú. ¿Se acuerdan? Que salía la cara del espejo. Finalmente llega un día que aparece alguien más lindo que ella, una jovencita más linda, más bella y más pura de alma que la vieja malvada esa. Y el espejo no le puede mentir, porque, a ver, hay una premisa, los espejos no mienten. Entonces el espejo le dijo, tengo una mala noticia, no eres tú, hay una joven bella que es más linda que tú. Entonces bueno, ese es el cuento, sáquelo. Cuando nosotros vamos al espejo, tenemos una retroalimentación, porque el espejo no miente, sino que nos da una imagen de nosotros mismos que nosotros interpretamos y es traducida en pensamientos. Esos pensamientos pueden ser agradables o no. Pueden ser conceptos que tomemos acerca de nosotros que nos eleven o que nos depriman, ¿verdad? Ese pensamiento o esa imagen, no corporal, sino la imagen que nos devuelve el espejo, es un poco la que determina nuestra autoestima. Eso lo saben los que estudian psicología. Es la que, si lo que veo me gusta, hay gente que evita los espejos. ¿Saben que hay una investigación en este momento de una mujer, creo que es canadiense, que ella sufrió de bulimia y se fue a comprar su vestido de boda, ya está en peso, pero sufrió de bulimia, estuvo muy grave y cuando se midió el vestido, había ido con su mamá, no le gustó lo que vio. Entonces cuando salió dijo, tengo que ponerme a dieta. Y cuando estaba caminando hacia su casa, reconoció de que ella había padecido bulimia y que ese pensamiento era un pensamiento que no era bueno. Que la imagen del espejo, o sea, porque ella no estaba excedida de peso, pero no estaba como ella pensaba que debía estar. Entonces se dispuso, y hasta el día de hoy, creo que falta un mes para que se case, no mirarse a los espejos. Es más, no quería ni que le saquen fotos antes de casarse. Vieron que sacan las fotos en los Estados Unidos y en Canadá se sacan unas fotos antes de casarse para después tener lo previo. Ella no quiere hacerlas porque no quiere mirarse todavía, por su salud mental, ¿verdad? Entonces la imagen que te devuelve el espejo es de salud mental. El segundo título o subtítulo que le puse a este pasaje fue ¿cómo me veo? ¿Cómo me ve Dios? ¿Sí? Si la imagen que me devuelve el espejo es mi percepción de mí, es en realidad mi percepción de mí, pero esa percepción de mí está filtrada por las experiencias pasadas, ¿sí? Está filtrada por cómo yo he vivido, por cómo son mis valores, porque en realidad ustedes, yo me miraba al espejo y me veía delgada. ¿O no les pasa a ustedes? Yo nunca me vi gorda en el espejo. ¿Me entienden? Dice, pastor, son los anteojos que tienen que cambiar. Pero es parte de una percepción. Quizás sana, cómo yo me percibo. No veo el exceso de peso, pero después me di cuenta, ahora que me miro al espejo, de que estaba re gorda. Oh, padre, claro, ¿cómo no estaba enfermo mi hígado? Mi hígado y todo lo interior, ¿me entienden? Es la percepción que uno tiene. Jeremías 29:11 habla de la percepción que Dios, o del pensamiento que Dios tiene de nosotros. Y este pensamiento no tiene su origen en Jeremías o con la profecía en el tiempo de Jeremías, sino que tiene su origen en el Génesis, en el diseño original establecido por Dios.
Dios estableció un lugar, construyó un lugar de la nada para que nosotros pudiéramos vivir. Creó al hombre del polvo de la tierra y a la mujer la sacó de la costilla. Re interesante. Creó todo animal y toda planta según su género, por eso no podemos evolucionar del mono o de la ameba que explotó. Y nos hizo perfectos, perfectos para que viviéramos en perfección, porque hasta el Génesis 2, la vida era espectacular. No nos teníamos que preocupar ni siquiera por lo que nos vestíamos, porque estábamos en inocencia, es decir, no había maldad en nosotros. Pero se nos capacitó con una imagen de Dios de raciocinio que nos permitía la libre elección. Es decir, Dios nos construyó, nos creó a nosotros de manera perfecta, pero además nos dio la posibilidad de poder decidir. Que si yo siempre se los he dicho, que si yo hubiera sido Dios, no le hubiera dado la posibilidad de elegir. Porque se te rebelan, ¿o no? Está la muestra está. Entonces, a partir del versículo 3, el pensamiento de Dios sigue siendo un pensamiento de bien como el que habla Jeremías. Ese es el pensamiento de Dios. Una imagen nuestra de superación, con un pensamiento de desarrollo en nosotros, habiéndonos creado como máquinas perfectas, porque ustedes tienen que ver, cuando Agustina se enfermó, y yo le mandaba a Julieta los estados de los informes de los médicos, y ella me dice, mamá, me decía, el cerebelo maneja el equilibrio, por eso no puede pararse. Había una parte motora de su visión que estaba afectada, por eso a veces no podía ver. La máquina perfecta. Y Dios pensó para nosotros lo mejor, nos puso un potencial. Está escuchándolo porque dice que para que tengamos futuro, ¿lo podés poner? Espejito, espejito, el Jeremías 29. Dice, para que tengamos futuro y esperanza. Es decir, que Dios nunca pensó que estuvieras estancado, esclavizado, anulado, deprimido. Dios siempre pensó que tu vida tenía que ser una vida de progreso, no importa la edad que tengas. Por eso Marta tiene su auto. Capaz que tuvo autos antes, pero ahora en esta etapa de su vida es tan importante tenerlo. Y Dios también planifica esas cosas, los deseos de nuestro corazón. En eso está contenido también. ¿Está entendiendo? Pero, por eso puse cómo veo y cómo me ves. Porque si el diseño original de Dios es que nosotros seamos gente de progreso, y hablando de la formación de valientes, como hablaron, y hablando de que la casa de los valientes está siendo reconstruida, nosotros no podemos quedarnos en el kilómetro que estamos, tenemos que seguir avanzando. ¿Está entendiendo? Entonces este mensaje tiene como desafío el que podamos vernos como Dios nos ve. El que podamos trascender más allá de las imposibilidades o de las situaciones que nosotros tenemos que vivir o que nos toca vivir por elección propia, porque algunas de las cosas que tenemos que vivir son por nuestras decisiones. Dígale al que tiene, vos tenés la culpa, dígale así, vos tenés la culpa. Pero aún eso, Dios trasciende esas malas decisiones, las trasciende y sigue ofreciéndote la posibilidad de ser quien Él quiere que seas o quien Él soñó que vos fueras. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, el espejo, por eso lo representaba espejito, espejito, es un instrumento que nos permite mirarnos y nos da una imagen que se transmite con un pensamiento. Y esto es muy, muy importante, un pensamiento. Diga, pensamiento. Al diablo le basta un pensamiento para derrumbar el propósito de Dios en tu vida. Un pensamiento. Un pensamiento que se filtra en tu estructura mental y crea conceptos y vos lo creés, ya el diablo ganó la partida. ¿Está entendiendo? Ya te entregaste. Es justamente ese pensamiento lo que le da forma a nuestra vida, formatea nuestra vida. Es increíble. Empiece a leer cómo se forman los recuerdos. El cerebro ¿cómo se dice? Excreta una sustancia cuando usted tiene una experiencia. Cuando hay una experiencia buena o mala, excreta una sustancia, larga una sustancia que fija el recuerdo, sea bueno o malo.
Entonces, cada vez, y la asocia con algo de tu entorno. Si en ese momento estabas teniendo un olorcito a pollo al espiedo, cuando sientas el olor al pollo al espiedo, el recuerdo va a venir otra vez a vos. Por eso los malos recuerdos, los olores de las personas que han sido abusadas o han sido violadas, vienen, pasan por un lugar y sienten un olor y las paraliza. ¿Por qué? Porque se moviliza todo tu inconsciente para traer ese recuerdo y traértelo otra vez a la realidad. ¿Y sabe para qué trae el recuerdo? ¿Para qué trae el recuerdo? Para congelarte. Para volverte al día que te pasó lo que te pasó. Por eso Pablo decía que es necesario que renovemos nuestro entendimiento. Que todos aquellos recuerdos sean filtrados por la gracia y el poder de Dios. ¿Está entendiendo? Dígale al que tiene al lado, qué increíble. El pensamiento que yo formo cuando me veo al espejo, lo que yo creo de mí. Mire, yo veo algunas personas, hay una nena de 8 años en México que está cursando 2 carreras universitarias. Tiene un cociente intelectual de 162, 2 puntos más que Einstein. Tiene 8 años. Tenía el mal de Asperger. Y la madre dice, le es imposible hacer amigos. ¿Por qué? Porque nadie quiere ser amigo de alguien que está 8 horas hablando de dinosaurios. Los niños quieren jugar, no quieren hablar de dinosaurios, no quieren hablar de química. Entonces ella no tiene amigos, lleva una vida totalmente solitaria. ¿Está entendiendo? Miren lo que es el cerebro. ¡Wow! Diga, pobrecito, no es niña. No es niña mi vida. Pero uno desarrolla su vida. Nosotros vivimos nuestra vida y aún nuestra vida cristiana de acuerdo al concepto que tenemos de nosotros mismos. Nos movemos en ser mediocres porque no nos alcanza para pensar de que tenemos un Dios que nos ha dado la posibilidad de desarrollarnos. Porque tenemos al lado gente que es muy buena, que nos dice que no lo vamos a lograr. Y uno de los consejos más grandes que te voy a dar es dejar de escuchar a los que están a tu alrededor. A menos que te estén echando porras y te estén incentivando para que avances, no los escuches. ¿Está entendiendo? Si hay alguien que te va a decir que no podés, es algo que no es nuevo. Nosotros ya sabemos que no podemos, pero lo vamos a intentar. Ustedes saben que hay una estadística que los chinos son los mejores. ¿Saben por qué? Los chinos y los japoneses, los orientales. No por ser más inteligentes, hay gente más inteligente en el occidente, pero lo que tienen los chinos es la persistencia. Lo que a nosotros no nos gusta, ¿cuántos? A ver, levanten la mano, ¿cuántos han querido resolver una ecuación de matemáticas y si la tuvieron que repetir 2 veces largan el papel para el coso y llaman por teléfono al compañero a ver si la pudo resolver? Bien, muy bien. Un aplauso para todos los inteligentes. ¿Me entienden? Y uno busca que alguien te diga, ¿y cómo lo hiciste? Y llegamos todos y la profesora pregunta y dice, ¿cómo no lo pudieron hacer? No lo pudieron hacer. No lo pude hacer porque era re difícil. No me salió. No me salió. Y es más, el primero no te salió, pero tenías 10 y los otros siguientes no los hiciste porque vos creíste que eran parecidos a eso y no los ibas a poder resolver. ¿O no? La palabra en Proverbios 23:7 dice que tal es el pensamiento en su corazón, así se conduce él. ¿Cómo pensás? Es como sos. ¿Está entendiendo? Y digo, wow, me va a agarrar un... Estuve leyendo un libro que me encantó, es de Valerie Burton, que se llama Que las mujeres de éxito piensan diferente. Y ella dice, búsquenlo porque está buenísimo, dice que los pensamientos nuestros dirigen intenciones. Por un lado, que mis pensamientos dirigen mis intenciones. Y tiene razón, porque hay un investigador del pensamiento que dice que las acciones siguen al pensamiento. Eso lo dice un terapeuta. Dice que lo que yo siento, pienso, entonces hago. Eso dice. Pero esta mujer dice, es interesantísimo el libro, y ella dice, mis pensamientos dirigen mis intenciones. Pero por otro lado, mis pensamientos negativos pueden vencer mis intenciones. Pueden vencerlas. Y esto significa que la manera de pensar que nosotros tenemos hace la diferencia entre el éxito y el fracaso. ¡Wow!
entre que nosotros, yo lo voy a traducir, lo voy a poner en el nivel espiritual, en que cumplas el propósito de Dios o no lo cumplas. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos han tenido, de repente tienen una musa inspiradora y dice, ay, podríamos hacer esto, y escribe una hoja llena de cosas que hará y se proyecta, pero al día siguiente ya se le acabó? Ya, ¿por qué? Porque tus pensamientos dirigen o vencen tus intenciones. ¿Está entendiendo? Los pensamientos forman estructuras. ¿Por qué pasa esto? Forman estructuras mentales firmes, resistentes al cambio y casi siempre son negativos. Cuando son negativos, o casi siempre son negativos, gradualmente van a ir reduciendo tu visión, tu esperanza y tu fe. Escuche bien lo que estoy diciendo. Porque usted puede salir un domingo lleno de gloria del Señor y el día lunes estar con la pera arrastrando en el piso. Levanten la mano los que les ha pasado eso. O, sin ir más lejos, sale de la puerta de acá, alguien te dice algo y ya te robó la gloria del Señor. La pregunta es, ¿cómo puede ser esto? Y esto se explica porque los pensamientos se agrupan en conceptos. Un pensamiento nunca anda solo, se junta con otros. ¿Sí? Hacen como un ejército. Entonces van dando forma estos conceptos a nuestra manera de pensar. Por eso nosotros decimos, yo soy así y lo siento si no te gusta. ¿Cuántos han dicho así alguna vez? Que algún bien intencionado te dijo, mira, me parece que vos tendrías que bajar un poco la marcha, que tendrías que... con onda te lo digo. Y no, olvídate, yo soy así, si no te gusta, mala suerte. Así soy, así seré hasta que me vaya a la tumba. Oh, Dios mío. Entonces, esa manera de pensar que no queremos cambiar, son incambiables, son infranqueables, porque se convierten en un muro. Se almacenan en nuestra vida, en nuestro cerebro, y se aceptan como una verdad y conducimos nuestra vida. Alguien que siempre fue violentado, escuche, alguien que ha creído como verdad que necesita que le den un chirlo de vez en cuando porque se portan mal, eso lo hablo para las mujeres. Y no, lo que pasa es que también yo me pasé. Entonces por ahí, u otras mujeres que dicen, pero a veces algunas mujeres se ponen tan difíciles que a veces el hombre le tiene que pegar un chirlo. ¿What? Mi papá no me pegó un chirlo, me lo va a pegar el pastor. Oiga, ¿entendió? Y a veces nosotros creamos y almacenamos una verdad que no es cierta. Y convivimos con el maltrato. Y el maltrato te aprisiona, la vida te aprisiona, tu concepto almacenado, errado, te aprisiona y te pone estático en un lugar de donde no salís, donde no podés salir y donde no vas a hacer nada para salir. Y les voy a decir algo. Para uno poder cambiar su manera de pensar, no necesita una intervención como las que había en el cable. ¿Vieron que cuando dijo, no, se está drogando demasiado, está tomando demasiado o está acumulando mucha basura, vamos a hacer una intervention? Y venía la familia y le decían, todos le escribían cartas, todos lloraban y lo llevaban, lo convencían para que tome una decisión. Acá nadie te va a convencer. Tiene que haber un autoconvencimiento, porque tiene que haber una decisión personal y consciente de que querés cambiar. ¿Está entendiendo? A nadie que lo llevan a un lugar después te va a decir, ustedes me llevaron, o no. Termina el tratamiento y vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque no lo llevaron y no sirve. Sirve que tome responsablemente, porque yo tengo que asumir mi estructura mental para poder cambiarla. Dígale al que tiene al lado, debo asumir mi estructura mental para poder cambiarla. Podés tener mejores pensamientos que los míos, ¿sí? Pero es mi estructura mental la que debe ser cambiada, ¿sí? Tengo que formatear este chip, no puedo poner otro chip. Tengo que formatear tengo que recuperar tengo que sacarle los virus. ¿Está entendiendo? Entonces, volvamos a Jeremías 29:11. Ese es el diseño original de Dios, dijimos. Entonces, ¿qué significa esto? Que seamos como Él dijo que seríamos. ¡Wow! Pablo en 2 de Corintios 3:18 dice, como en un espejo, que reflejamos la gloria de Dios. ¿Cuál es el deseo? Es reflejar la gloria de Dios. Y reflejar la gloria de Dios no significa estar brillante. Dígale al que tiene al lado, no significa estar brillante.
Es que se note en tu vida los rasgos de una persona que es bienaventurada porque vive bajo la palabra de Dios, porque vive bajo la sombra del Altísimo, porque está tan cerca de Dios que le nace obedecerle. ¿Está entendiendo? Entonces, pensemos en que nosotros necesitamos desestructurar, desaprender lo que aprendimos para volverlo a aprender. Porque muchos de nosotros tenemos ultra conocimiento de la palabra de Dios, hemos agarrado lo que nos convenía, hicimos nuestro esquema, nuestra estructura mental y de ahí nadie nos saca. Y pasamos años. Y ¿saben? Una de las pruebas más importantes que nosotros tenemos que ver en nosotros mismos es los frutos. Los frutos. ¿Qué frutos estoy dando? ¿Cómo está la gente alrededor tuyo de acuerdo a cómo vivís? ¿Cómo está tu familia? Porque está bien dar consejos a los demás, pero ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están los tuyos? ¿Qué fruto estás dando a tu alrededor? No es que si la gente te aplaude, te quiere, te busca y te googlea o te pone muchos me gusta. No es cuántos me gustas tenés en el Face o en el Instagram, que no tengo Instagram y me manda y me dice que bueno sería que tuviera Instagram, me van a armar un Instagram porque no tengo Instagram. Entonces ¿me entienden? No es los likes que te ponen, no es el me gusta, no es que alguien te aplauda, sino es que podamos nosotros marcar la diferencia. De eso se trata, desestructurarnos del pensamiento personal que tenemos que no da fruto para poder influenciar. Si pretendemos ser una congregación y una familia de la fe que impulse una transformación de nuestra ciudad junto a las otras iglesias que se encuentran aquí, porque todas tenemos el mismo ADN, pero no tenemos la misma misión, entonces hagamos. Si Dios nos está diciendo como valientes que salgamos a tocar las comunidades vulnerables, como lo hemos sentido en este año y lo hemos sentido y lo hemos transmitido al ministerio pastoral, tocar a las comunidades vulnerables, a las que tienen hambre, a los que nadie quiere tocar, a los que nadie quiere llegar, porque se necesita un precio de horario para estar con ellos, porque se necesita tener prendido el teléfono las 24 horas y contestarlo y no dejar y decir, ay, no te escuché y lo pagué, se me quedó sin batería. Nosotros estuvimos 25 días en el hospital y ¿sabe la cantidad de teléfonos que tuve para llamar? Las primeras instancias llamé y no me respondieron, porque era de noche, a cualquier hora. Me respondieron al otro día a las 12 del mediodía. Entonces dije, no llamo más. ¿Entiende? Y una de las desestructuraciones que vamos a tener que entender es que muchas veces vamos a tener que venir a orar a las 5 de la mañana para ver cómo vamos a ganar a los jóvenes que están muriéndose en las drogas. Pero a las 5 de la mañana, yo tengo que entrar a las 7, pastora. ¿Sabes las veces que escuché esto? Y yo, en el nombre del Señor, declaro que no voy a ser presa de mi concepto mental de que esto no va a resultar. Voy a creer que Dios le va a dar una oportunidad a la iglesia para hacer lo que tiene que hacer. ¿Está entendiendo? De levantarte a las 5 de la mañana en chancletas, sin lavarte la cara, que vengas. Y ya, en pijama, no importa, nadie te va a criticar. Pero venimos a clamar. Venimos a no darle tregua a Dios para que haga los cambios que tiene que hacer. Porque si los hace afuera, el fruto se va a ver en tu familia. Porque las oraciones que hiciste por los tuyos que son cercanos, que no los puedes traer ni a palos, van a empezar a ser convocados a los pies del Señor por la desestructuración de tu mente y por arriesgarte a creer que Dios puede hacer algo sobrenatural en aquellos que nadie se acuerda. ¿Lo está entendiendo? Yo necesito eso. Dios necesita eso. Porque nosotros no fuimos salvados para seguir en esclavitud, sino para que caminemos en su voluntad revelada a través de la palabra. Hermanos, no hay nada nuevo. Toda la voluntad de Dios, agradable y perfecta, está expresada en la palabra de Dios. Ahí dice cómo tenés que tratar a tu esposa, cómo tenés que tratar a tu esposo, cómo tenés que tratar a tus hijos, cómo tenés que manejar en los negocios. Ahí te dice todo. Es verdad que puede venir alguien con un don profético para decirte algo puntual de tu vida en este momento, pero no podemos estar esperando un profeta para alargar.
No podemos estar haciendo una reunión para entretenernos nosotros mismos. Tenemos que ganar gente porque se van al infierno. Alguien me dijo, y me retrotraía a mi época de adolescencia. Alguien me dijo, pastora, tu foto está en el infierno. ¿What? Sí, está buscada, por eso el diablo está haciendo todo lo que hace. Porque lo que está haciendo ahora está evitando que te levantes para hacer otra cosa mayor que Dios te va a mandar a hacer. Y yo no sé lo que es mayor, no sé a dónde Dios me va a llevar, pero sí sé que yo voy a pegar un salto y voy a declarar que Dios me hace libre de mi pensamiento estancado para poder hacer lo que Él quiere hacer. No me voy a quedar en el dolor, no me voy a quedar en la tristeza, no me voy a quedar en la amenaza del diablo, que le puede pasar lo mismo a cualquiera de mis otros hijos. No le voy a dar entidad a las mentiras del diablo. ¿Está entendiendo? Eso vino a hacer Cristo a nuestras vidas. Él vino a quebrar las estructuras mentales de esclavitud y nos hizo libres. ¿Libres para qué? Para seguir caminando hacia nuestro propósito. ¡Wow! Y yo me he dado cuenta que he estado detenida. Porque si el diablo no te corre, te para. Detenida. Y yo digo, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo acá? Tengo que seguir. Seguir, la carrera no para. Dígale al que tiene al lado, la carrera no para. Los pensamientos de Dios son más altos, por eso es diferente, porque el como me ve Dios es diferente, porque los de Él son más altos, los caminos de Él son más altos. ¿Qué significa? No solo altos en grandeza, sino mejores. Son pensamientos de desarrollo, de plenitud. Mira, voy a decir algo que va a salir ahí. Dice, Dios no piensa como nosotros. Sus pensamientos son más altos, sus caminos también lo son. Debemos amoldarnos a ellos. Debemos amoldarnos a los pensamientos de Dios. Muchas veces queremos traer a Dios para que se amolde a nuestro pensamiento. Y Él pide todo lo contrario. Y Él pide todo lo contrario, que nos amoldemos nosotros a Él. Que nos subamos a sus pensamientos. Qué difícil es poder creer que Dios puede hacer algo con nosotros. Porque a veces tenemos una idea errada de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Los que estamos en ministerios sabemos, en ministerios pastorales o en ministerios proféticos, que a veces lo que juega es la competencia y nosotros no competimos en el reino. Dios no me llamó a ser mejor que nadie, Dios me llamó a hacer lo que Él me llamó a hacer y que sea eficiente en lo que yo hago. Mientras camino no tengo que mirar lo que el otro hace, no tengo que tener miedo de que me observen y me critiquen o digan que no es buena mi palabra porque estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. ¿Está entendiendo? A veces uno escucha, wow, Dios me mandó a hacer. Y Dios te mandó a hacer. No bien o mal, bien. Te mandó a hacer bien. Te mandó a hacer lo correcto. Te mandó a hacerlo como prioridad, no dejándolo para después. No es te ayudo, es te mandó a hacer Dios eso, hacelo. Si no, no necesito que me ayudes. Tenés que hacerlo. Porque los que se ayudan, si tienen otra cosa más importante, se van a hacer eso y te dejan solo. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Dios nos impulsa a adoptar una mentalidad de crecimiento. Hermano, crezcamos. Dígale al que tiene algo, tenés que crecer, crezcamos. Acabamos de terminar la serie Crecer. Los jóvenes nos han dado una lección. Esas cajas que ven ahí, las trajeron los jóvenes. Ayer se convocaron para alguien que tiene necesidad. Porque entendieron la lección, entendieron las lecciones, hicieron un cierre de lección. ¡Wow! Tremendo. Ni a mí se me había ocurrido que escribir las lecciones. Ayer bendijeron a alguien también. Después nos tienen que contar para que los copiemos. No sé si para que los copiemos, pero para que veamos lo que significa. Cómo ellos piensan, porque tienen una mentalidad diferente a la nuestra. Tienen otro espíritu.
Yo oro para que Dios bendiga a mi generación, porque así como Pablo predicó en la esquina de Cades Bernea, yo tengo el espíritu de Caleb. Yo creo que Dios puede hacer cosas también con nuestra generación, no solamente con los jóvenes. Y estoy pidiendo, y es mi oración, que Dios bendiga a mi generación. ¿Está entendiendo? Porque nosotros todavía no hemos visto nada. Dios quiere que adoptemos una mentalidad de crecimiento. Fíjese lo que dice el Salmo, y esto ha sido muy, muy especial para nosotros en este tiempo. El Salmo 84, 6 y 7. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Es una imagen, un reflejo, wow. En ese hombre que se está reflejando ahí, las fuerzas están en Dios y su corazón está en los caminos de Dios. Dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Wow. La transformación que hace alguien que a pesar de que pasa tiempos de crisis, va a convertir su situación, porque sigue caminando y su confianza está en Dios, sus desiertos en fuentes. El valle de lágrimas. Algunos dicen que el valle de lágrimas se le llaman a unos árboles que crecen en el desierto, que son como las balsameras, que tienen como un bálsamo para sanar. Uno de los comentaristas. Entonces dice, cuando pasan, aunque pasen por el desierto, son sanadores. Son sanadores, son espíritus, son gente que tiene un espíritu sanador. Dice, cuando la lluvia llena los estanques. Y dice algo interesante, irán de poder en poder. Dios tiene o nos ve a nosotros en medio de circunstancias difíciles yendo de poder en poder. Dice, fortaleciéndose. Es como si estuviéramos haciendo gimnasia en medio del desierto, haciendo abdominales, y finalmente cuando salimos tenemos los abdominales marcados. De poder en poder. Y dice algo más importante, verán a Dios en Sión. El fin último para nosotros es ver a Dios. Es ver a Dios obrando, es ver a Dios respondiendo, es ver a Dios haciendo algo sobre Simón en el día de hoy. Y que los médicos encuentren rápido cuál es el tema y ya si hay medicina lo medican y si no, el Señor lo sana. Así es, ver a Dios. Vamos fortaleciéndonos de tal manera porque nuestro objetivo es ver a Dios. Ver a Dios. Wow. Tengo dos imágenes. No sé si están, Ailén. Esa es una. No era un espejo, pero bueno. Teníamos otra de un león, no la pudimos encontrar sin letras. Pero fíjense. Nosotros somos gatitos. Pero esa es la imagen que Dios tiene de nosotros. Ay, mi vida, le gustó. Le gustó el león. Mi vida, el tigre. Esa es una. ¿Cómo me veo y cómo me ve Dios? Vamos a la siguiente. ¿Cómo me veo? ¿Y cómo me ve Dios? ¿Está entendiendo? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que estamos como estériles? Que no tenemos nada para dar. Que nuestro tiempo se terminó, que yo no sirvo para esto. ¿Cuántos han estado así? ¿Cómo me veo? ¿Y cómo me ve Dios? Dios te está viendo como un árbol frondoso. Dios te está viendo como un tigre. ¿Sí? Dios te está viendo de otra manera diferente. Mire, la siguiente frase, Dios nunca se da por vencido con nosotros. Él sigue creyendo que somos lo que Él dijo que seríamos. Wow. Y quiero ampliar esto un poquito más porque hace unos años atrás, en el 2012, nosotros tuvimos un tiempo de la gran compañía, ¿se acuerdan? En Jeremías 31. El pastor trajo un estudio sobre Jeremías 31 increíble y él hablaba de la gran compañía y tituló su serie La Gran Compañía. Yo les voy a leer el pasaje que me impactó a mí en esa época y yo tomé nota sobre eso. Jeremías 31, 8. Y dice, porque fue el peor tiempo para Israel. Se habían muerto todos los guerreros. El ejército había sido destruido. Y el Señor les dice, porque siempre Dios habla en medio de toda la devastación, siempre abre una ventanita de misericordia. Y dice, he aquí, yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. Y entre ellos, ciegos, cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente.
en gran compañía volverán acá. What? Cuando hablamos de compañía es una compañía de soldados, hablamos bien de la compañía del ejército. Pero esta compañía, a los ojos humanos, era una sinfonía de debilidades. Venía ciegos que tenían que agarrarlos de la mano para llevarlos porque no pueden ver. Los cojos que pueden caminar con dificultad. Venían las mujeres embarazadas que pueden caminar despacito, así que venían bien lento. Allá se ven bien lento, venían, y además las que habían dado a luz. No sabíamos cuánto tiempo habían dado a luz, pero venían con bebés en los brazos. Era el prototipo de la imposibilidad. Pero Dios estaba soltando un rema sobre ellos, estaba hablando de lo que Él veía y de lo que Él anhelaba, y era el sueño o el diseño de Él para su pueblo, una gran compañía. ¡Wow! Entonces, parece una broma, pero Dios estaba hablando en serio. Y ese retorno de ellos, el retorno triunfal de una gran cantidad de gente débil, era a los ojos de Dios el retorno triunfal de gente con posibilidades. Dios no se da por vencido, lo vuelvo a repetir. Y lo que estaba viendo en Jeremías 31:8 era una gran compañía de posibilidades. La promesa del retorno estaba asegurándoles a los que venían que se rompen los ciclos antiguos. Escuche, los débiles que venían estaban siendo asegurados. Había alguien que le estaba echando porras, estaba dándoles fuerzas y diciéndoles de afuera, vamos, vamos, porque van a ser una gran compañía. ¡Wow! Y se rompían los ciclos antiguos de debilidad y se rompían las cadenas de esclavitud mental, porque había que romper cadenas mentales sabiendo que habían sido. Ellos venían de la esclavitud, del destierro, volvían a su tierra, pero su tierra estaba destruida. Entonces necesitaban que Dios les rompiera los ciclos antiguos para que sus ojos pudieran ver la promesa de una tierra restaurada y de una ciudad reconstruida. Yo digo, ellos tenían las de perder, porque encima que venían débiles, iban a llegar a las ruinas de una ciudad que había sido gloriosa. Pero Dios tenía en su plan la reconstrucción de la casa de los valientes. Lo que Dios ve, hermanos queridos, es superior a lo que yo veo de mí, de usted. Y es más alto y es más grande. Por eso, hoy aquí en la casa de los valientes, vamos a ser desafiados a volver al diseño de Dios. Vamos a ser desafiados a pensar como Dios piensa de nosotros. Dios nos invita a mirarnos al espejo y que el pensamiento que provoque en nosotros sea el de Dios, ¿sí? Y para eso tenemos que tener en cuenta 3 cosas. Y estas anótela. Primero, para nosotros volver a ese diseño original, tenemos que desestructurarnos de lo que hemos vivido hasta ahora. Tenemos que dejar de pensar como lo pensamos ahora. Debemos creer, ¿sí? ¿Y qué debemos creer? Debemos creer que el sacrificio de Cristo quebró las estructuras mentales de esclavitud y nos hizo libres a nosotros para que caminemos en su voluntad, que está revelada en su palabra, ¿sí? Y que soy libre para creer en lo que habló y habla sobre mí. Y puse Mateo 19:26. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo debo creer que lo que Dios dice que hizo cuando vino a mi corazón es verdad. Porque muchos de nosotros no tenemos novedad de vida, nunca vivimos novedad de vida. Seguimos viviendo como antes de convertirnos. Lo único que hicimos es venir a la iglesia. Como dice el dicho, el zorro pierde. Bien lo de la Biblia gaucha en esta mañana. Seguimos viviendo como si no hubiéramos sido salvados. Y cuando declarábamos antes que somos salvados, somos liberados, somos sanados, la palabra salvación, la palabra sozo en el griego significa salvación completa. Que Dios no solo te salva interiormente, que no te da un lugar, no te escribe tu nombre solamente en el libro de la vida, sino que te quita las ligaduras, te quita las mañas, ¿sí? Te cambia por completo y te sana si estás enfermo. Ese es el proceso. Habla de plenitud, de todo completo, no a medias.
Tenemos que dejar de ser creyentes a medias. Tenemos que creer todo. Porque para Dios es posible. Entonces, primero debemos creer. Segundo, debemos adoptar. ¿Qué debemos adoptar? La nueva mentalidad que nos fue otorgada cuando nos convertimos en nuevas criaturas. Y anótele. Y esto no es tener una mirada facilista, ¿sí? Diciendo que no hay dificultades. Nosotros ya tenemos en cuenta lo que dijo Jesús en Juan 16:33, que en el mundo íbamos a tener aflicción. Nadie dijo que la vida iba a ser color de rosa, ¿sí? Yo acepto que hay dificultades en la vida, pero no acepto que me detengan. Las dificultades en la vida nos desafían a nosotros a vencerlas para continuar en camino, ¿sí? Para llegar al destino que Dios quiere que yo tenga. Diga, voy en camino. Voy en camino. Si alguien te pregunta, diga, voy en camino. Voy en camino. No diga, perdónenme si todavía no me comporto como un buen cristiano. No. Y todavía Dios no ha terminado conmigo. No, diga, voy en camino. Voy en camino. Y mientras camines, ponga en práctica la palabra de Dios que está revelada en su palabra, la voluntad de Dios que está revelada en su palabra. La tercera cosa, debemos entender que nuestro potencial no es fijo, y esto ha sido duro para muchos de nosotros. ¿Vieron que el pastor Estamateas dijo una vez que el lugar más rico del mundo era el cementerio? Porque dijo que estaba lleno de propósitos en vidas de personas enterradas ahí que nunca vieron la luz. De sueños de Dios en la vida de muchas personas. Él dice que el cementerio era el mejor lugar. Entonces nosotros debemos entender que nuestro potencial no es fijo. Y está refiriéndose a lo que nosotros tenemos en semilla, en ADN adentro. Yo siempre les hago una broma a ustedes y les digo, dígale al que tiene al lado, cuando Dios termine conmigo, no me vas a conocer. Cuando Dios haga lo que tenga que hacer conmigo, cuando yo haga lo que Dios me está mandando a hacer, no me vas a conocer. Y voy a decir, ¿dónde salió este? Y no es que vamos a cambiar de rostro, ni nos van a poner los ojos azules. No me vas a conocer porque nunca me viste hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y va a ser, wow. ¿Y qué le agarró? ¿No vieron que cuando uno ve a alguien orando y dice, ¿cómo oró? Ay, qué espiritual. Está usando su potencial, porque tu potencial no es fijo, tu potencial puede crecer. Nuestro ADN espiritual tiene un potencial ilimitado. Y te digo algo, llegarás tan lejos como quieras. Llegarás tan lejos como quieras. Si no querés llegar, no vas a llegar. Llegarás, harás lo que quieras hacer. Lo que no quieras hacer, no. Porque es tu voluntad la que tiene que rendirse al Señor. Entonces yo quiero hacerte un desafío en esta mañana. Y quiero preguntarte, ¿cómo te ves? ¿Vieron las dos imágenes? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Y cómo crees que Dios te ve? Porque si todavía te estás viendo como vos te ves, ¿cómo crees que Dios te ve? ¿Qué es lo que crees que Dios quiere para tu vida? La otra pregunta sería, ¿en qué área de tu vida estás estancado? ¿En dónde te quedaste? ¿En dónde te estableciste para decir no sigo? ¿A dónde soltaste? Este es un tiempo para pensar. Es un tiempo para pedirle a Dios. Y la última pregunta que quiero preguntarte, si no, es la redundancia, una pregunta, o el desafío que quiero hacerte es, ¿qué pasaría si empezaras a practicar? Si empezaras a creer que fuiste liberado de las estructuras mentales de esclavitud cuando te convertiste. Y que si hay imposibilidades, Dios puede hacer posible lo imposible. ¿Qué tal si empezás a usar la mente de Cristo? ¿Qué tal si te abrazás a Él y decís yo te creo? Cuando yo tenía 16 años y peleé con el Señor porque no quería ser pastora, porque le dije, ¿qué herencia tenemos? Todos los pastores de mi familia eran pobres. Yo no quiero ser pobre. Yo quiero ser maestra. Me recibí de maestra y nunca ejercí. Yo no quiero pasar lo que ellos pasaron.
conceptos que yo tenía eran estructuras mentales de esclavitud. A los 17 años Dios pulseó conmigo. En una reunión de misiones no dejó de hablarme. Nosotros tuvimos pastores misioneros mucho tiempo. Y Dios me llamaba. Y Él me decía, yo te quiero a vos. Yo te quiero a vos. Entonces mi respuesta molesta a Dios fue, ¿y qué herencia tengo? Hermano, yo era bautista, soy bautista. Pero el Espíritu Santo no operaba en nosotros. Yo no conocía al Espíritu Santo, lo conocí a los 20 años, pero yo no me daba cuenta que Dios me estaba hablando. Y yo dije, ¿qué herencia voy a tener si te sirvo? Hice un arreglo con él y dije, te voy a servir 2 años, voy a ir al Bolsón a trabajar con los mapuches, pero no me pidas más. Tenía 18 años cuando intenté ingresar al seminario y cerraron la fecha, o sea, pasaron la fecha a los 21, porque todavía me faltaba el compañero, porque Dios quería que fuera esposa de pastor. Yo dije, soy misionera, te sirvo 2 años como los mormones y me vuelvo. Y él me dijo, te daré por herencia a las naciones. Yo no voy a heredar a las naciones. Las naciones les van a heredar mis hijos espirituales. Los que lleguen. Los que se abracen al desafío. Los que se aferren a que no terminó el tiempo, sino que es el mejor tiempo de nuestra vida este. Porque la imagen que él nunca se dio por vencido. Y saben, yo hoy digo que cuando yo nací, el Señor se proveyó de una pastora. Y aunque muchas veces he tenido ganas de salir corriendo, Dios no me abre la puerta. Y me sigue enseñando. Por eso yo te pido en esta mañana que dejes a Dios. Que le des la posibilidad a Dios. Y si no lo tenés en tu corazón, porque has venido varias veces, pero no has hecho la decisión, que lo dejes entrar. Que le permitas cambiar tu identidad. Que le permitas hacerte una transfusión de su propio ADN. Que le permitas trasplantarte su corazón. Y que puedas ser obediente. Por loco que pueda ser. Dios me cerró todas las puertas de las negociaciones que yo quise hacer con Él. Cuando yo vine a cantar aquí al sur con un coro, al que no iba a venir porque estaba en la universidad y no tenía el fin de semana, pero justo fue el fin de semana la semana del estudiante y pude venir. Ahí conocí al que es mi esposo hace 39 años. Dios me cerró las puertas, él quería estudiar medicina. Entonces yo tuve que decirle a él que yo iba a servir al Señor, que yo tenía que... Mi mamá dijo, usted le prometió al Señor servirle. Así que tiene que ser sincera con ese joven. Tiene que decirle que no se haga muchas ilusiones porque usted va a ser una sierva del Señor. En ese tiempo no había pastoras bautistas. Una misionera, por 2 años. Y cuando yo le vine a decir a él me dice, no, yo tengo algo para decirte. Yo viajé, dije, me bajo a la mañana, él salió del banco, dije, tengo tiempo hasta las 21 que salga el Alto Valle. El Alto Valle. No había ni ruta, hace 39. Y yo digo, vine a decirte algo, pero no, dice, déjame que te diga yo primero, porque él pensaba que si él no era médico yo lo iba a dejar. Él me dijo, yo no voy a ser médico, voy a ser pastor. Y dijimos, Dios nunca se equivoca. ¿Está entendiendo? Dios hace las cosas. No quiero negociar con Él. No quiero decirle. Cuando Agustina estuvo muy mal, yo dije, y cuando escuchaba esta canción y se los dije el miércoles, te lo entrego todo, te lo entrego todo, te lo entrego todo. Y yo dije, yo te lo entregué todo. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Qué me estás pidiendo? Y me estaba pidiendo esto. Que vuelva a creer que hay un potencial ilimitado. Que se puede ganar gente también cantando tango.
Que podés ganar gente cantando tango como lo haces. Sí, Señor. Que podemos hacer una peña de tango y después de cantar un tango, le tiremos el anzuelo. Porque hay un potencial en tu vida. Porque para Dios no hay jubilación. Y porque los sueños de Dios siempre se cumplen. Siempre se cumplen. Puede ser que uno quiera abrir puertas o quiera negociar con Dios. Dios no acepta negociaciones, Dios establece. Y el contrato lo establece Él. Nosotros aceptamos o no. ¿Está entendiendo? Bailando flamenco también. Hay gente que baila flamenco que nunca pisará una iglesia. ¿Está entendiendo? Son comunidades vulnerables también porque no tienen la posibilidad de escuchar a Cristo. Quizás porque no lo intentan. Dios nos tiene que preparar. ¿Está entendiendo? Dios nos tiene que preparar. Dios nos tiene que llevar a ese otro lugar. Póngase de pie allí donde está y diga, esta es una invitación a volver. ¿Qué puede hacer Dios de mí? ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Algunos dicen, Dios, ya se me pasó el tiempo, ya perdí mi oportunidad. No. Hello, espere. Puede ser que hayas errado. Puede ser que te hayas equivocado. Pero Dios siempre está ahí para extenderte tu mano, para poder levantarte y ponerte de pie otra vez. Quizás los de al lado no te quieran levantar. Quizás los que te vieron cuando estabas en tu peor momento jamás crean que Dios puede hacer algo nuevo. Pero Dios puede hacerlo. Porque si Dios te dio un potencial, es ilimitado. Si Dios te dio algo, es porque Él lo quiere usar. Es su intención usarlo.